Estrépitos en Toscana. Paolo di Dono, llamado Paolo Uccello, Florencia 1397-1475. Batalla de San Romano, 1435-1440. National Gallery, Londres. Galería de los Uffizi, Florencia. Museo del Louvre, París. La batalla de San Romano. Este es el título del panel conservado en la National Gallery de Londres. Existe un segundo panel en la Galería de los Uffizi de Florencia. Y un tercero en el Museo del Louvre de París. El panel de Florencia está firmado abajo a la izquierda sobre un escudo caído al suelo. Pauli Uccelli Opus, es decir, obra de Paolo Uccello, o sea, Pablo el Pájaro, apodo del pintor florentino Paolo di Dono. Cada panel mide aproximadamente 1,80 de alto por 3,20 de ancho. Las fuertes diferencias de tonalidad entre los tres paneles resultan sobre todo de restauraciones practicadas en diversas épocas. Cada panel está compuesto por tablas de álamo horizontales pegadas y revestido de una preparación a base de yeso o yeso que incluye largas tiras de tela. El pintor ha señalado los contornos con incisiones grabadas en el yeso con estilete. Las incisiones delimitan también las hojas metálicas puestas, según era la costumbre, sobre una capa de arcilla roja, visible en las partes desgastadas. Hojas de plata para las corazas y de oro para los adornos de los caballos o las trompetas. Las hojas llevan grabados muy delicados hechos con estilete y motivos decorativos regulares hechos al buril. Los pigmentos utilizados son los corrientes en la época y están ligados con yema de huevo. Los colores dan fe de la gran libertad del pintor. Arneses de tonos vivos, escudos abigarrados, estandartes resplandecientes son otros tantos pretextos para yuxtaponer colores brillantes. Solo la hierba y el follaje han ennegrecido. El pintor no duda en pintar los caballos con naranjas, azules o rojos. Estos desvíos le fueron reprochados. Los tres paneles están construidos sobre el mismo modelo. Un caballero ocupa el centro de la composición. Está rodeado por dos grupos compactos. Lugar de la batalla. Orillas del Arno, entre Florencia y Pisa, cerca de la Torre de San Romano. Fecha: domingo 1 de junio de 1432. Hechos: la guerra entre Florencia y Siena. Niccolò Maurizio da Tolentino, a la cabeza de los mercenarios de Florencia, ataca a las tropas a sueldo de Siena. Al comienzo los sieneses más numerosos llevan la delantera, pero luego pierden la ventaja. Uno de sus jefes cae herido. Este caballero ha sido tomado durante mucho tiempo por Bernardino de la Chiarda. Debido a este brusco cambio de la situación, otras tropas florentinas, al mando de Micheletto Attendolo da Cotignola, atacan por la retaguardia a los sieneses que prefieren huir. Florencia, que viene de sufrir muchas derrotas militares, considera este deslucido episodio una gran victoria.
Niccolò, Bernardino, Micheletto, 3 condottieri, capitanes mercenarios que con sus tropas se venden a ciudades como Siena o Florencia. Florencia es por entonces una república independiente dirigida por 9 magistrados electos, la señoría, con tendencias cada vez más oligárquicas. La influencia de Cosme de Médicis, jefe de una familia de banqueros y comerciantes, aumenta y preocupa al gobierno. Cosme es detenido y exiliado en septiembre de 1433. Su amigo Niccolò da Tolentino, héroe de la batalla de San Romano, que ha querido acudir en su ayuda, es enviado a batirse contra los milaneses. Es capturado y morirá pocos meses más tarde. Tras un año de exilio, Cosme es llamado a regresar por una señoría adicta a sus amigos. A partir de entonces, Cosme asume el poder. En 1435 hace traer a Florencia el cuerpo de Niccolò, considerado como un mártir por la causa de los Médicis. Es quizá en ese momento cuando Cosme solicita a Paolo Uccello que pinte una evocación de la batalla en la que 3 años antes el condottiero había hecho gala de su valor. El artista, que se aproxima a la cuarentena, es famoso por ese entonces. Uccello ha pintado los frescos del claustro del convento de Santa María Novella. Varios episodios del Génesis, que años más tarde completará con otros frescos sobre la historia de Noé. Pero sobre todo ha realizado para la catedral un monumento a Sir John Hagwood, Giovanni Acuto para los florentinos, un condottiero inglés antaño al servicio de la ciudad. Es un fresco en trampantojo. Una tumba sirve de pedestal a una estatua ecuestre. Andrea del Castaño le imitará 20 años después, pintando la estatua de otro héroe de la batalla de San Romano, Niccolò da Tolentino. Los 3 paneles han podido ser identificados y atribuidos a Uccello gracias a un inventario del Palacio Médicis encontrado a comienzos del siglo XX y que describe lugares tal como eran en 1492 a la muerte de Lorenzo el Magnífico. En la gran sala de la planta baja, llamada la Sala de Lorenzo, 6 cuadros enmarcados en oro, de los que 3 son de la batalla de San Romano, pintados por Paolo Uccello. Este edificio, construido por Larga para reemplazar a la antigua casa de los Médicis, es ocupado a partir de 1452. Al principio, los historiadores pensaban que los paneles habían sido pintados después de esta fecha para el nuevo palacio. Pero en 1954, durante una restauración, los investigadores descubrieron unos cortes antiguos en el panel de Florencia. La forma rectangular actual se debe al añadido de una pieza de madera triangular a la derecha y de una pieza trapezoidal a la izquierda. Lo mismo fue descubierto en el panel de Londres, en el que las escotaduras están invertidas. Y en cuanto al panel de París, un triángulo en el lado izquierdo y una forma trapezoidal más grande en el lado derecho. Finalmente, hay un añadido rectangular situado abajo a la izquierda. Como los demás, es visible a simple vista. Esta parte recortada correspondería a la parte superior de una puerta. Estas escotaduras se atribuyeron al principio a la arquitectura del palacio. Las paredes de la sala de Lorenzo están efectivamente repartidas en bóvedas separadas por capiteles. Sin embargo, el espacio de las paredes permitía la instalación de los paneles sin escotaduras. Los paneles fueron pues preparados para otra habitación abovedada, más pequeña, sin duda, una sala de la antigua casa de los Médicis, y pudieron ser dispuestos
ya fuera alineados sobre una misma pared o en ángulo recto. Varios autores han pensado que la parte superior, adaptada a la forma de las bóvedas, podría haber llevado un luneto. Junto a los estandartes y la punta de las lanzas, las pinturas también habrían mostrado de este modo la cima de las colinas y el cielo. En 1494, los florentinos expulsan a Pedro de Médicis y el palacio es saqueado. Los paneles son mutilados, quizá para suprimir los blasones de los estandartes. Así, dañados, quizá fueran recortados a continuación. Las aristas cortan limpiamente la capa de pintura y el marco de la imagen parece, en algunos sitios, demasiado estrecho. Los Médicis vuelven en 1512, hacen inventario de sus bienes y los recuperan. A finales del siglo XVIII, los paneles son vendidos y solo uno queda en Florencia. Paolo era un apasionado de los problemas de perspectiva. En esa época, el arquitecto León Battista Alberti expone un método para construir una imagen y define a la vez el marco del cuadro, el punto de vista del pintor, las líneas y el punto de fuga, la línea del horizonte y las que materializan las visuales. La mayoría de los pintores se apoyan en estos principios y utilizan como apoyo de su perspectiva arquitecturas o enlosados. Paolo tendrá una actitud más ecléctica, mezclando costumbres antiguas con las teorías modernas. En sus dos San Jorge, adopta las perspectivas con múltiples puntos de fuga. Pero el pintor también creará imágenes con un único punto de fuga, como las pequeñas escenas de la predela de Urbino titulada El milagro de la hostia profanada, o también La caza. En un paisaje como el de la batalla, hay muy pocos puntos de referencia. Para sugerir profundidad, el pintor dispone de un primer procedimiento: la reducción de los objetos o de los personajes con la distancia. En la batalla de Londres, los de primer plano son 6 veces más grandes que los del fondo. En la de Florencia, los personajes en primer plano son 3 veces mayores que los de una colina cercana y 6 veces más que las del fondo. Otro estratagema: en estos dos paneles, las lanzas rotas en el suelo componen una especie de damero perspectivo artificial. En el cuadro de París, solo las placas de hierba parecen insinuar unas líneas de fuga. La profundidad se logra por otro procedimiento más: el escalonamiento de las piernas de los soldados de infantería y de las cuartillas de los caballos. Una figura repetida es la del masocchio. De madera o de mimbre, es un sombrero muy apreciado por los florentinos. Se lleva tal cual o sirve de armazón para un turbante. Este objeto facetado, visto en perspectiva, es dificilísimo de representar. El pintor lo dibuja varias veces y lo muestra a menudo en sus pinturas, en particular en 2 de las batallas. La geometría está por todas partes. Vientres o grupas de caballos son dibujados sobre circunferencias o arcos de circunferencia trazadas con compás. La imagen es difícil de leer, ya que Paolo siente un gusto pronunciado por las paradojas visuales. Según la moda de la época, los hombres llevan cada calza de un color diferente. A veces, incluso, una de las calzas está dividida a lo largo en 2 colores. 2 soldados corriendo,
El primero lleva una pica, el otro un casco y un escudo. Al ojo le cuesta adjudicar las piernas. El primero tiene una amarilla y una roja. El segundo una roja y una amarilla protegida por una coraza. Por todas partes, Paolo domina magistralmente con humor las superposiciones de formas comprimidas por la perspectiva o las combinaciones insólitas que crean los escorzos. El busto de un caballero parece reemplazar al del hombre alcanzado por la lanza. La testera del caballo del paje parece prolongarse en la armadura del hombro de Nicolò, y el animal se convierte en una especie de dragón o de elefante. Los penachos de los combatientes se convierten en flores del seto. Las hojas de roble dibujadas en la sobrevesta del guerrero negro florentino se mezclan con las del seto, como si el caballero se disolviese poco a poco en el follaje. E incluso la misma composición juega con las analogías. En el panel de París, el caballo salta por encima del dintel de una puerta. Hay quien no ha visto en las figuras de los combatientes más que autómatas, armaduras vacías encaramadas sobre caballos de madera, de coces estáticas. Y al contrario, se puede leer estos panales como una especie de tríptico a la gloria del movimiento puro. Nicolò, preparado sobre su caballo encabritado, da la señal de cargar levantando su bastón de mando. Y el movimiento se transmite progresivamente a partir del gesto. Dos lanceros corren juntos. Sus posturas parecen resumir las diferentes fases del correr. La misma ilusión se crea en el panel de Florencia. En el panel de París, la densidad y lo intrincado de las figuras evoca una especie de gran maquinaria. El masocchio del ballestero parece un pivote en torno al cual se arremolinan las cabezas de los caballos y sus jinetes. Los escudos, con sus dibujos dentados, son como engranajes que prolongan aún más esta mecánica. A la izquierda, 5 caballeros son vistos de perfil, alineados pero un tanto desfasados. Entre el último que, girando, coge su lanza y el primero que carga con la lanza en horizontal, Paolo ha representado las distintas fases del gesto. Ahora bien, solo muestra un caballo. Es pues como si descompusiera el movimiento de un solo personaje. La imagen anuncia estos análisis que Maré realizará siglos después con la ayuda de aparatos fotográficos de precisión. Lanzas, picas o alabardas crean una abundancia de oblicuos en los que los ritmos, a veces en fase, a veces en oposición, se despliegan en los 3 paneles, formando otra composición cinética. Los paneles no son solo la simple aplicación de principios geométricos. Pululan los pequeños detalles que hacen de esta crónica militar un relato codificado que hay que descifrar. Un caballo muerto lleva una herida sangrante de pica. Esta sencilla arma de madera, con punta de hierro, de las milicias ciudadanas de a pie, permite oponerse a la caballería enemiga o acabar con los hombres caídos a tierra. Con las alabardas o las guadañas de guerra, los soldados de infantería cercenaban los corvejones de los caballos o las hendían en los intersticios de las armaduras. Otras armas temibles eran las ballestas.
El arco de hierro se tensaba con ayuda de una palanca o de un gancho y tomando apoyo sobre un estribo. El dardo de una ballesta podría atravesar a un hombre de parte a parte. Los pesados caballeros llevan para protección de los miembros superiores una armadura con hombrera, avambrazo y manopla y guantes, y riñoneras sólidamente pegadas al grueso faldaje, escarcelón, quijote, rodilleras, grebas y escarpe para proteger la parte inferior del cuerpo. Bajo la armadura, la cota de malla. Un guerrero muerto, boca abajo, nos revela cómo se une el conjunto. Las piezas de armadura corresponden a la moda entre los años 1435 y 1440, argumento a favor de asignar a los paneles una fecha precoz. La lanza de torneo, una muy pesada pieza de madera rematada con una punta de hierro y de una longitud entre 4 y 6 metros, era llevada por los caballeros. En el panel de Londres, 3 florentinos se ensañan con un sienés que se defiende con un martillo. El primer florentino acaba de atacar con una lanza. El arma ha pasado bajo la placa del pecho, arrancando un trozo de carne. El segundo florentino ha asestado una estocada en el mismo lugar de esta pieza de armadura que protege el corazón. El tercero hace un corte en el brazo derecho del sienés que vive sus últimos instantes. Uccello aporta también una gran minuciosidad en la representación de los caballos. Cada panel muestra un tipo de brida diferente. Arreos de torneo o de desfile, guarniciones completas de dobles riendas, arneses restringidos para el combate móvil y rápido. No hay musarañas. Los caballos abren grande la boca para intentar mover o rechazar el bocado. Las bestias son objetos de muchos cuidados. Crines trenzadas, colas cortadas o peinadas de distintas maneras, a veces con ayuda de cascabeles, cascos adornados y herraduras con ramplones. En el centro del panel de Florencia, en medio de campos bordeados de setos, un lebrero sin amo corre por los surcos poniendo en fuga a 3 liebres. Puede ser una alusión a los sieneses que huyen como presas de una cacería. Otra escena bucólica. Diversos personajes cargados de ánforas evolucionan en torno a un pozo o una gran cesta. Esta guerra en el fondo de las colinas toscanas en primavera solo afecta a un pequeño territorio. En el panel de Londres abundan los naranjos, símbolos de riqueza y fecundidad, por encima de los florentinos pronto victoriosos. Un seto de rosales sirve de frontera entre la guerra y la paz. A la derecha, los granados. Un racimo de granadas maduras abiertas como sangrientos símbolos de la muerte y el heroísmo justo sobre la cabeza del sienés acorralado. En sus 3 paneles, Paolo se ocupa de unir mediante relaciones complejas la guerra y la paz, la vida y la muerte, lo próximo y lo lejano, el gran conjunto y el detalle mínimo. El espectador, al mismo tiempo que asiste a la furia de la batalla, puede diferenciar los sementales de las yeguas, contar el número de clavos de una herradura y aproximarse al interior de una dentadura. Los hombres no han sido olvidados. Lejos de ser autómatas, como se ha pretendido ver, muestran una amplia gama de rostros, expresiones y emociones.
Muchos gritan, añadiendo su voz al estrépito inaudito de las armas, las armaduras, los caballos, las trompetas. Estrépito que es sin duda, junto con el movimiento, uno de los grandes temas ocultos de los paneles. Niccolò da Tolentino, muy diferente de su otro retrato, es sin embargo reconocible por su alto turbante de brocado y por su capa roja a tono. Su paje, vistiendo la misma capa, lleva en la mano el casco de su señor. Por encima del condottiero ondea el estandarte que lleva su insignia, el nudo de Salomón, un blasón tomado antaño a un general enemigo y que encontramos en el fresco del Duomo pintado por Castaño. En el panel de París, Micheletto Attendolo da Cotignola está identificado por su estandarte con un unicornio. Attendolo es el apellido de los primeros Sforza que muy pronto reinarán en Milán. El estandarte muestra también un ondeado negro y blanco. Será el elemento principal de su blasón, como da fe el retablo Sforza de Roger van der Weyden. En el panel de Londres, el caballero negro es un Attendolo que ya lleva una sobrevesta blasonada con el mismo ondeado continuado con hojas de roble y arpones, motivos que volvemos a encontrar en las lanzas rotas por tierra. También están presentes miembros de la familia Médicis, y las famosas bolas de su blasón aparecen bajo diversas formas. En los escudos caídos se ve el blasón de la familia sienesa de los Petrucci, que anteriormente había causado graves pérdidas a los florentinos. El caballero sienés, sentenciado, ha perdido su escudo, que le identifica como un Petrucci. El desquite de Florencia es, pues, clamoroso. Una tradición dice que Paolo di Dono habría sido apodado Uccello, pájaro, porque le agradaba pintar pájaros, pero esta historia podría ser una leyenda. En efecto, Uccello ha puesto su firma sobre un escudo de colores verde y azul. Ahora bien, esos dos colores son los de una antigua familia florentina exiliada a Bolonia, los Uccelli. El pintor podría así haber evocado sus orígenes inscribiéndose a sí mismo en la historia legendaria de Florencia. El horror de la muerte, los gritos, el estrépito y la sangrienta crueldad de los enfrentamientos son otros de los salvajes contrapuntos de esta crónica caballeresca que conserva en la nueva ciencia pictórica lo maravilloso de las antiguas tapicerías medievales.